Ser podcast. Jesús Callejo, feliz Navidad y bienvenido de nuevo a Ser Historia. Eso, feliz Navidad, feliz Natividad, que de ahí viene lo de la Navidad. Estamos de fiesta, así que fenomenal todo. Todo, albricias, y además hoy con un personaje muy característico precisamente de estas fechas, San Nicolás, Papá Noel, que es un poco, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero son muchas figuras que se unen en una misma. Sí, en una misma, pero empezando por San Nicolás, por un obispo de lo que es actualmente Turquía, de Asia Menor, entre el siglo III y IV, así que ya te puedes imaginar que a partir de ese momento los datos son muy difusos, porque todos estos primeros mártires del cristianismo, las hagiografías que se escriben son muy posteriores y están llenas de elementos fantásticos para engrandecer la figura en este caso, de San Nicolás. Entonces, bueno, va mutando con el tiempo, va mutando y se convierte en un orondo gnomo, que es lo que actualmente llamamos Santa Claus o Papá Noel. Pero mientras tanto han pasado muchos siglos, han pasado muchas vicisitudes y ese San Nicolás delgadito, famélico, se convierte, ya te digo, en un señor muy gordo, muy orondo, que empieza a regalar todo tipo de cosas a los niños de todo el mundo, porque es verdad que es una figura muy occidental, pero luego llega hasta Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde sufre la mayor metamorfosis en el siglo XIX, que luego te comentaré. Pero es cierto que partiríamos de un tronco común, San Nicolás, obispo de Mira, y a partir de ahí tú me podrías preguntar, ¿y por qué se le llama San Nicolás de Bari? Porque llevaron los restos a Bari. Pero eso tiene que ver con la Edad Media. Sus huesos han tenido mucho trasiego, y no solo su hueso, sino su figura y bueno, toda la parte que simboliza este santo legendario, ya te digo, del que apenas tenemos datos, pero los datos que nos han llegado es que murió el 5 de diciembre y el 5 de diciembre es la fiesta en muchos lugares, entre ellos en Holanda. Pero, claro, me estás hablando de un personaje, de un santo del siglo IV. ¿Tenemos constancia de que es real o sucede como con San Jorge, que lo sacamos, lo metemos? ¿Es real? ¿Es inventado? Sí, bueno, este es el que no cayó del pedestal en esa reforma vaticana que hicieron en 1868, más o menos, donde San Jorge y Santa Úrsula y San Cristóbal se cayeron de ese pedestal. Cuando digo se cayeron del pedestal no quiere decir que no sigan siendo santos, pero no de una adoración universal. Es decir, tienen una adoración local que aquel que quiera seguir reverenciando a San Valentín, que fue otro de los que también se cayó, pues no pasa nada. En el caso de San Nicolás, no, ahí lo respetaron, yo creo que también por un poco toda la trascendencia simbólica que tiene, pero evidentemente lo que sabemos de él es muy poco, y de lo poco que sabemos es que, bueno, fue durante la persecución de los cristianos, ya sabes que Diocleciano hizo de las suyas, la encarcela en Mira por agitador, por farsante, y al final Constantino le libera. Una vez que le libera, se produce uno de los grandes milagros que tiene San Nicolás, que es la resurrección de los niños. De ahí un poco esa vinculación con los niños. Y lo que cuenta la leyenda es que cuando va a una posada se encuentra que había 3 hermanos que habían muerto, habían sido asesinados por el posadero para robarles. Entonces, bueno, pues uno de los milagros que hace de campanillas San Nicolás es resucitar a estos 3 hermanos pequeños. Entonces, bueno, pues ahí se les vincula ya un poco con los niños, ¿no? Cómo se asocia a que la juventud, pues bueno, pues para él era un preciado tesoro. Y bueno, se van añadiendo distintos elementos hasta el punto de que en Mira, en lo que actualmente es Denre, en lo que es Turquía, pues se tiene la famosa iglesia de San Nicolás. ¿Pero por qué se le llama de Bari? Porque evidentemente Turquía no siempre fue cristiana. Cuando llega la invasión sarracena, la invasión musulmana, en el año 1087, bueno, pues unos marineros cristianos dicen, oye, si dejamos aquí al santo en Mira, pues ya sabes lo que va a sufrir. Posiblemente pues lo roben, lo estropeen, en fin, haya un expolio. Entonces se llevan los huesos, en fin, supuestamente el cadáver completo hasta Bari, en Italia, y desde entonces empieza ese culto, desde 1087, el culto a San Nicolás de Bari, que es más conocido ahora porque allí siguen esos huesos. Y esos huesos empiezan a hacer milagros. Entonces, a partir de ese momento se le vuelven a atribuir más milagros, siempre asociados con los niños, con sanaciones, con curaciones, con todo tipo de cosas. Y eso es un poco resumido hasta la Edad Media, donde va permaneciendo un tiempo donde, bueno, pasa desapercibido, y en esos siguientes 500 años se va produciendo pues muchas devociones, sobre todo se le hace patrono, por ejemplo, de Rusia, se le hace patrono también de Grecia,
Y bueno, y poco a poco, pues evidentemente hasta los marineros le tienen una gran devoción porque se piensa que sirve para conjurar las tormentas. De hecho, muchos marineros, tanto de Rusia como de Grecia, como de grandes partes de Europa, sobre todo los que limitan con el Mediterráneo, le tienen para invocarle en caso de tormentas porque consideran que les va a salvar la vida. Entonces, bueno, pues eso hace que se vaya incrementando todavía mucho más su fama, y el día 6 de diciembre, por cierto, nuestro día de la Constitución Española, pues es el santo al que se le reverencia, al que se le saca en procesión y al que se le adjudica los regalos a los niños, cosa que nosotros lo adjudicamos a los Reyes Magos. Ellos se adelantan un poco y se lo hacen a San Nicolás. Pero coño, al final San Nicolás no es el mismo que el Santa Claus del que estamos hablando, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es el San Nicolás de Holanda, de los Países Bajos, y otra es el Santa Claus de Estados Unidos, cuya transformación surge a partir del siglo XIX. Muy bien, pues vamos a intentar conocer en este cronovisor, en este viaje en el tiempo, en esta ocasión, cuál es la fecha. Tenemos aquí todo preparado que nos ofreces para viajar en este momento. La fecha es el 23 de diciembre de 1951. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, yo creo que es la primera vez que me traes a una manifa. Aquí estamos rodeados de gente que está un poco molesta, ¿no? Y incluso veo a alguno que está denigrando un poco la figura de San Nicolás. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Dónde me has traído? Pues que están quemando a Papá Noel. Están quemando a Papá Noel. Estamos en la Catedral de Dijon, en Francia. Sabes que en Francia es Papá Noel, no es Santa Claus como tal. Y todo tiene que ver, por eso te he traído aquí, porque todo tiene que ver con una manifestación muy sonada, incluso la ciudad estaba dividida en dos bandos, ¿no? Los que esperaban que Papá Noel siguiera con la tradición metiéndose en las casitas y regalando cosas a los niños, y otros que decían que no, que esto es una especie de intrusión pagana y que no pinta nada dentro del catolicismo francés del momento. Bueno, pues no se le ocurren otras cosas, y así lo refleja, al día siguiente lo reflejará el periódico François, que en este momento en el que estamos hablando de las 3 de la tarde, bueno, pues en la Catedral de Dijon se ha colgado a este monigote, a este muñeco de Papá Noel en las rejas de la Catedral de Dijon, ¿vale? Pero no solo se conforman con ahorcarle, sino que se le quema en el atrio, y se le quema en presencia de 250 niños de distintos patronatos, de distintos colegios, para que los niños, fíjate el espectáculo dantesco, bueno, traumático, ¿no? Para los niños, donde están viendo cómo se está quemando una figura icónica, que es la de Papá Noel, y que no entienden muy bien por qué está ocurriendo, pero sin embargo se sabe que están conchavados, por supuesto, el clero, que consideraba a Papá Noel, y así lo dice una proclama, le consideran un usurpador y un hereje, y se le acusa de paganizar la fiesta de la Navidad y de que se incorpore pues, a muchos de los colegios infantiles. Así que, ni cortos ni perezoso, es un acto simbólico, pero un acto simbólico con mucha trascendencia, porque desde ese momento, ya te digo, el pueblo se divide en dos bandos y están los que defienden la figura de Papá Noel, por ejemplo, el antropólogo muy famoso ya en aquella época, que era Claude Lévi-Strauss, donde escribe un artículo defendiendo ese tipo de tradiciones, diciendo que por qué se tiene que maltratar a Papá Noel por una cuestión casi de fanatismo religioso. Entonces, Costó también, por ejemplo, defiende la figura de Papá Noel. Sin embargo, hay otros intelectuales que dicen que no, que esto es algo herético, que esto es algo impuesto por una tradición que no es francesa. Bueno, pues qué curioso, ¿no? Que se reproduce todo un espectáculo aquí muy llamativo, muy sonoro y muy visual. Y al día siguiente, ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento de Dijon? Si corremos un poquillo la aguja del cronovisor, bueno, pues como ha visto que es un trauma para los niños y que esto no puede pasar desapercibido, lo que hace es que resucitan a Papá Noel
Y lo que hacen es que en la Plaza de la Liberación hacen descender a otro muñeco de Papá Noel como que ha resucitado. Y no os preocupéis, niños, que Papá Noel no ha muerto, que vuelve a estar aquí y que vuelve a entrar en todas las casas en Navidad, en todas las casas francesas que crean en él. O sea, fíjate, esto me recuerda un poco, yo cuando era joven y vivía en Valladolid, fui con un amigo a ver una conferencia sobre belenes, y el presidente de la Asociación Belenista de Valladolid pues lanzó una soframa parecida. O sea, no quemó a Papá Noel ni a San Nicolás ni nada, pero claro, decía que la gente que no viviera la Navidad, que no celebrara la fiesta, ¿no? Y que claro, que era una fiesta religiosa y que no le gustaba que se mezclaran con tradiciones de otras épocas y de otras creencias o más comerciales, etcétera. Y claro, yo le comenté a mi amigo, le dije, digo, mira, Alberto, o sea, a mí me dan ganas de levantar la mano y decir qué originalidad hay en el cristianismo para decir esta fiesta del 25 de diciembre es original. Es decir, ellos mismos tomaron y reformaron una tradición mucho más antigua, una fiesta del calendario agrícola, ¿sabes? Del solsticio, para transformarla en cristianismo. Lo mismo podrían haber dicho los otros, ¿sabes? O sea, me parece un poco lo que tú decías, ¿no? Algunos de los comentarios que había en ese año 1951, de quizás ese excesivo fervor religioso muy ultraortodoxo que en definitiva no va a ninguna parte, ¿no? Ha sucedido lo mismo con Halloween, por ejemplo, que poco a poco se va imponiendo. Algunos dicen, no, es que es una fiesta americana que nos quieren meter aquí y tal. Y bueno, pues, ¿y qué pasa? A mí me parece divertido, ¿no? Ellos también han tomado otras fiestas como el Roscón de Reyes, por ejemplo, que lo tienen allí y no han protestado por ello, ¿sabes? O sea, no sé. Es la evolución claro, de la tradición, la evolución de las fiestas. O sea, una tradición inmutable no es recomendable tampoco, porque es verdad que hay que estar un poco al día y las cosas están ocurriendo, y sobre todo ocurre con la inmigración. Y de hecho, cuando se empieza a implantar en Estados Unidos es gracias a la inmigración de colonos, en este caso holandeses. Sabes que hay colonos, por una parte ingleses, que llegan, en fin, a lo que es el Nuevo Mundo. Los ingleses puritanos, evidentemente no le interesan este tipo de tradiciones. Ya sabes que ellos no creen en los santos y no creen que se tengan que divinizar este tipo de figuras, pero los holandeses, que proceden de una tradición más católica, sí que llevan a su figura. Entonces lo que hacen es que cuando llegan al Nuevo Mundo y se instalan en lo que es la Nueva Ámsterdam, se instalan en la isla de Manhattan, lo que actualmente es Nueva York. Entonces, en Nueva Ámsterdam llevan sus tradiciones, y cuando digo llevan sus tradiciones, llevan sus comidas, llevan sus fiestas y, por supuesto, llevan su folclore. Y dentro del folclore está Nicolás. Pero ya Nicolás ya no se le llama como tal Nicolás, sino es Santus Nicolaus, ¿no? Entonces, el Santos Nicolaus en latín poco a poco va derivando en Sinterklaas, ¿vale? O sea, para que veas un poco cómo fonéticamente de San Nicolás se va convirtiendo poco a poco en San Nicolás. Entonces, desde 1621, cuando ellos se instalan en esta Nueva Ámsterdam, en lo que es en Manhattan, evidentemente ya empieza a estar ese germen de San Nicolás, y en este caso de Santa Claus, ¿no? Como Santos Nicolaus. ¿Qué va pasando? Pues evidentemente ellos siguen teniendo sus tradiciones, y poco a poco la inmigración va haciendo que sea mucho más poliédrica, ¿no? Toda la concepción de la cultura antigua del viejo continente, que era Europa, con la del nuevo. Se tiene que ir adaptando poco a poco. Y ahí llegamos a ese siglo XIX que te comentaba antes, Nacho, donde sí se va produciendo esa metamorfosis que a mí me parece muy interesante. Y además de la mano de autores claves, y uno de los autores claves que a mucha gente le sonará es ni más ni menos que Washington Irving. Poco se sabe realmente de este santo, porque realmente es un santo de la Iglesia Católica. Él fue obispo en Mira, es una población de actualmente los territorios turcos, y su historia realmente es poco conocida, realmente poco verídica, porque las primeras narraciones fue San Metodio, unos 4 siglos después de que muere San Nicolás, quien hace la primera biografía, que más que una biografía viene siendo una recopilación de todos los milagros que hizo este santo. San Nicolás nació en la ciudad de Patara, en el Asia Menor. Actualmente es
dentro del territorio turco. En Mira, que actualmente se llama Dembe, en Turquía, un tío suyo lo consagra como sacerdote. Él pertenecía a una familia adinerada y desde muy pequeño le decía a sus padres que dado que ellos habían tenido tanta suerte o tantas bendiciones de Dios por haber acumulado riqueza, que era bueno repartirla. Y desde niño empezó a repartir todo lo que caía en sus manos. Escuchábamos una introducción biográfica de la figura de San Nicolás de la mano de Luis Lamana, de un canal de YouTube que se llama Canal Pesebres Artesanos. Es un audio que he encontrado en internet, pues yo creo que muy acertado, ¿no? Con esos datos biográficos sobre el contexto en el que vivió Santa Claus en el siglo IV, en donde ya veíamos Jesús Callejo, crononauta, ese apego, ¿no? de Santa Claus por ayudar a los niños y a los más desfavorecidos, que es un poco el espíritu, ¿no? En definitiva, que rodea la Navidad. Sí, esa es la finalidad, está claro, porque ya digo que está cogido muy con pinzas, que ese San Nicolás, en fin, ese obispo del siglo IV, pues al final haya derivado en lo que hemos derivado. Entonces, para asociar a los niños se le adjudica pues varios incidentes o varios milagros pues con los niños, o bien con resurrecciones, o bien incluso con matrimonios que eran de conveniencia y que él intentaba pues que no fueran así, ¿no? Entonces, intentar desligar a esos jóvenes, fueran chicos o chicas, de matrimonios forzados. Entonces también se le atribuyen pues, intervenciones en ese tipo, pero evidentemente todas pues, cogidas como están cogidas. De hecho, se escribe sus hagiografías siglos después de su supuesta muerte. Pero si vamos ya un poco a esa transformación paulatina que te estoy comentando, si nos vamos ya a ese siglo XIX, te comentaba antes que Washington Irving tiene un papel fundamental. Washington Irving y sobre todo los miembros de la Sociedad Histórica de Nueva York, que bueno, por entonces pues está creando una nueva mitología también. Recuerda que lleva poco tiempo Estados Unidos como país, como nación independiente. Entonces, en 1809, este escritor y periodista estadounidense, Washington Irving, escribe la historia de Nueva York, como así se llama este pequeño libro. Entonces, bueno, pues en plan humorístico, en su estilo, de manera un poco casi paródica, pues habla de ese Santa Claus que él había oído. Claro, que evidentemente ya estaba muy extendido, no solo por Manhattan, no solo por Nueva York, sino por otros lugares. Pero bueno, él escribe la historia de Nueva York y evidentemente tiene que hacer referencia a ese Santa Claus. Y aquí es donde le va añadiendo una serie de elementos y de atributos que luego van a permanecer dentro de ese inconsciente colectivo. Por ejemplo, le hace fumar en pipa. Hasta ese momento no estaba fumando en pipa. Ya me dirás tú, un obispo de Turquía, ¿no? Fuma en pipa. Cruza el firmamento ya con un trineo volador. Esto es invención de Washington Irving, que bueno, que además ya sabes que fue embajador y estuvo en España, ¿no? Y además es el que escribió los cuentos de la Alhambra, en fin, que tenía una imaginación desbordante. Va en trineo volador y eleva a San Nicolás pues a la categoría de guardián de Nueva York, ni más ni menos. Entonces eso cala, claro, primero porque Washington Irving tenía mucho carisma y se le leía mucho. Pero es que otros miembros de esta sociedad histórica de Nueva York, como en este caso sería Clement Clark Moore, pues perfecciona la imagen. Y él, en 1823, fíjate, un poco voy a ir siguiendo esa línea cronológica, perfecto, lo de el trineo y de fumar en pipa lo mantiene, pero ya le hace un poco más rollizo, ya le hace un poco más gordito, o sea, más orondo, y el trineo ya está tirado por 8 renos. Ya no es un trineo volador como si fuera un ovni, sino que ya va tirado por 8 renos. Todavía ninguno se llama Rudolf, ¿eh? Eso es posterior. Y añade más elementos. Por ejemplo, ya se desliza por las chimeneas de las casas, llena los calcetines de los niños con dulces y juguetes y todavía en esa época vestía de verde. ¿Vale? Que eso tenía también que ver un poco con el Ejército de Salvación, que también pues sabes que era una organización benéfica y humanitaria, donde también a Santa Claus le tenían una cierta devoción, pero vestía de verde todavía. No había todavía un color muy definido, ¿eh? Tan pronto se le vestía de una forma como de otra. Y ya nos vamos a 1863. En 1863 la revista Harper's publica una captura donde aparece Santa Claus, pero tal como le conocemos ahora mismo. Es decir, aparece ya con una larga barba blanca y con un traje de color rojo y blanco. Y sobre todo
por las caricaturas y los dibujos de Thomas Nast, que es el dibujante un poco por excelencia de la revista y el que populariza toda esta imagen que nosotros conocemos. Y tal es así que estas leyendas asociadas a Nicolás se juntan con leyendas de gnomos, se juntan con leyendas de elfos, ya sabes que sus ayudantes son elfos, y ahí llegaríamos, ya de una forma mucho más rápida, pues al famoso anuncio de la Coca-Cola de 1931, donde ya aparece con la figura tradicional. Ya lo has visto que está con su Coca-Cola en la mano, pero la barba blanca, el gorrito rojo, el traje rojo y regordete. Bueno, eso pues que cuentas de los colores me recuerda un poco a bueno, yo tengo amigos en Estados Unidos, algunos de ellos desde el colegio, desde hace casi 40 años, y en Boston, Richard, un amigo, siempre me comentaba, y bueno, me sigue comentando, porque todas las navidades nos escribimos y le pregunto, ¿y este año de qué color es el jersey? Porque ellos tienen una alternancia de colores, ¿sabes? Unas navidades es rojo, otras navidades es verde, a la siguiente es rojo, verde, y van alternando así, ¿no? Y yo me imagino que vendrá un poco de esta historia, ¿no? Del siglo XIX, de ese cambio, de la figura de San Nicolás a Santa Claus y esos diseños que en realidad, por lo que estabas explicando, Jesús, ahora es el nacimiento de un mito moderno, ¿no? Es como se crea un mito, al igual que otros los tenemos tan normalizados, ¿no? En la historia del cristianismo, con esas geografías. Bueno, pues una geografía escrita en el siglo XIX de una forma quizás más profana, ¿no? Valga la expresión, pero que nos acerca un poco a ser testigos, ¿no? Hace apenas poco más de 100 años de cómo nace un mito, que es en este caso la figura de Santa Claus. Claro, pues fíjate que es un mito no uniforme, porque ahora mismo tendríamos como 3 ramificaciones. Por una parte, Santa Claus, que estaría en Estados Unidos, pero como está en Estados Unidos, todo nos llega con una influencia mucho más directa, igual que ha pasado con lo de Halloween, ¿vale? Es Santa Claus. Por otra parte, está el Sinterklaas, el San Nicolás de Holanda, de los Países Bajos. Cuidado, no lo olvidemos, ahí no está gordito. Y además va acompañado de Pedro el Negro, es decir, de una especie de servidor, en fin, que se le atribuye que si era un esclavo etíope. Hay muchísima polémica ahora, porque ya sabes que con lo políticamente correcto, pues que haya un sirviente negro que acompaña a San Nicolás cuando desembarca, ¿no? En los puertos de Ámsterdam, pues parece que no gusta nada, ¿no? Diciendo que forma parte del colonialismo y que hay que erradicar eso, para que veas que el mito todavía sigue teniendo su importancia. Bueno, se consiga o no se consiga, por cierto, cuando llega ese barco de vapor a Holanda, ¿sabes de dónde procede? ¿De dónde? De España. De España, anda, mira, qué curioso. Claro, sí. O sea, que le atribuyen ese origen, ¿no? Que viene de España, de Alicante, sale del puerto de Alicante, llegaría a finales de noviembre, durante unos días estaría entregando regalos hasta que llega el día principal de su fiesta, que es el 6 de diciembre, como bien sabes. Y por otra parte, la otra ramificación, acuérdate que te he hablado de 3, una es el Santa Claus normal de Estados Unidos, el San Nicolás de Holanda y luego el Papá Noel. Y el Papá Noel viene de Francia, porque Noel en francés significa Navidad, que es el Papá Noel que queman y que sacrifican en la catedral de Dijon, ¿vale? Por eso es Papá Noel, no es Santa Claus. Por eso yo creo que es muy importante esto tenerlo en cuenta. Y luego, ya para rematar la faena, es dónde está la vivienda de San Nicolás, de Santa Claus. Entonces ahí también entra lo que es la parte comercial, ¿cómo no? Claro. A ver, Nacho, cuando la figura ya se ha popularizado tanto, hay que buscar un lugar donde los niños envíen sus cartas. ¿Dónde las enviaban los niños? ¿En Francia? ¿Dónde? Pues no se sabe. Los de Holanda, bueno, más o menos lo tienen claro. Los niños holandeses. Pero, ¿y Santa Claus? Entonces ahí se crea a finales del siglo XIX un lugar, bueno, varios lugares, ¿no? Los 2 lugares principales está en el norte de Groenlandia, estaría por ahí, en un poblado esquimal, y el otro, que es donde se envían las cartas, y ahora te diré por qué, estaría en Laponia, en Finlandia, en concreto cerca de Rovaniemi. ¿Cómo esta figura de un santo que sí le regalaba a los niños se convierte en una figura clave de la Navidad? Se sabe que murió un 6 de diciembre, pero según el calendario juliano es el 19 de diciembre. Ya hemos explicado las diferencias de los calendarios entre Occidente y Oriente. Eso hacía que en honor al santo, en esa fecha se le repartieran dulces y pasteles a los niños. Como era el principio de la Navidad,
pues simplemente empezó la tradición en el norte de Europa, Alemania, en Inglaterra, de hacerle regalos también a los niños. Y se les daba el 24 de diciembre, la noche del 24 de diciembre. Como este santo de noche, a través de las ventanas, es que daba sus regalitos, pues empezó la leyenda, sobre todo en Alemania, en Holanda, de que era un obispo, por lo tanto viste vestiduras rojas, y el gorrito de obispo, y cuando estas irlandeses, alemanes, holandeses van a Norteamérica, traen la costumbre, la leyenda de este santo amigo de los niños que daba juguetes. Este personaje de San Nicolás, en 1820, un poeta norteamericano, Clement Clarke Moore, hace un poema, es San Nick, muy popular en los Estados Unidos, en base al cual se populariza la imagen del anciano barbudo, gordito bonachón, que reparte juguetes en Navidad. Escuchábamos un nuevo corte de Luis Lamana, de ese vídeo de pesebres artesanales, hablando un poco de los regalos de San Nicolás a los niños y también de ese mito, ¿no? De ese mito alrededor de la figura del santo y de sus diferentes ramificaciones. Ahora, Jesús Callejo, crononauta, estabas hablando de dónde escriben los niños las cartas, ¿no? Pues dependiendo un poco también de su acervo cultural, de su idiosincrasia, del lugar en donde vivan, pero todos yo creo que, claro, buscando también ese referente invernal, ¿no? Claro, porque yo cuando estuve una vez en Navidad en Argentina, claro, me llamaba la atención, allí están en verano, ¿sabes? O sea, llama mucho la atención, ¿no? Y es un contraste, ¿no? Muy grande el pasar una Navidad con calor, donde no hay nieve, no hay frío, no hay absolutamente nada de esos elementos característicos que yo creo que se han extendido por todo el mundo, ¿no? Y hay una serie de pilares, ¿no? En la iconografía, que son lo que comentabas antes, ¿no? Ese trineo, ese aspecto regordete, esa barba, el color rojo, ese gorrito, y el Rudolf, ¿no? El reno, son iconos, ¿no? Que parece que ubican en algún lugar perdido del norte de Europa, ¿no? El lugar en donde reside, donde vive el bueno de San Nicolás, ¿no? Claro, el reno, tú has dado la clave. Si hay renos, ya no puede ser en Argentina, ya no puede ser en Mallorca. Hay que buscar otro lugar, ¿no? Te tienes que ir al norte y te tienes que ir pues cerca del Círculo Polar Ártico. Entonces, todas las papeletas las reunía Rovaniemi, que es la capital de Laponia, en Finlandia. Y esto ya se empezó un poco a popularizar a finales del siglo XIX, pero bueno, faltaba un poco como la sede principal, ¿no? Y ahí entra, como no, Eleanor Roosevelt, que en aquel momento era la delegada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y allí que se va, y estamos hablando de junio de 1950, para inaugurar una caseta, la casa, en fin, principal de Santa Claus. Y entonces ya hay una dirección concreta, porque claro, una vez que se inaugura, por cierto, allí es un lugar turístico, van miles y miles de turistas cada año, y llegan, te voy a decir miles, llegan millones de cartas cada año de los niños que están escribiendo a Santa Claus con esa dirección en concreto, ¿no? En Laponia. Bueno, ahí lo tienes, o sea, a alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, pues hay millones de niños que creen en esta figura y tienen que mandar las cartas, y además podemos convertirlo como en un centro de peregrinación, ¿no? Para todos aquellos que creen en esta figura. Y efectivamente ahí está, o sea, si entras en internet o en Google y nuestros oyentes teclean esta casa, esta cabaña que está en Rovaniemi, pues se darán cuenta de que, bueno, está de lo más decorada, que hay figuras de Santa Claus por todos los sitios, que te venden renos, que te venden calcetines y que te venden todo tipo de elementos, accesorios, siempre asociados con la Navidad. Y por lo tanto tendría que ser un lugar que hiciera frío. Y por eso ha tenido más
más predominancia en Laponia que el norte de Groenlandia, entre otras cosas porque es más fácil llegar a este sitio de Finlandia que a esta zona de Groenlandia. Pero se ubicaron en muchísimos lugares, ya te digo. Y eso me llamó mucho la atención, y es cierto que ahí es Eleanor Roosevelt la que inaugura ese lugar y el que le da el espaldarazo definitivo, que ese sitio desde 1950, o sea que como ves tampoco es tan antiguo, se empieza a considerar la sede y la dirección oficial, en este caso de Santa Claus. Bueno, pues es una historia realmente increíble, ¿no? Y con esos mitos modernos, con esa tradición del siglo IV, con un trasfondo de verdad, y en definitiva, poco a poco la evolución, lo que hemos comentado un poco en estos minutos de Cronovisor, ha hecho que la interacción de diferentes culturas, todas ellas aportando su granito de arena, haya convertido a San Nicolás en un fenómeno universal. Dime, Jesús. Y hay otro dato más. Ya sabes que a mí me gustan las curiosidades igual que a ti, igual que sé que a todos los oyentes del Cronovisor. Y es que hoy por hoy sabemos cómo era físicamente San Nicolás, el San Nicolás obispo del siglo IV, porque conservamos su cadáver, conservamos sus huesos, conservamos su calavera. Y eso sirvió para que hace unos años en la Universidad de Manchester una antropóloga llamada Caroline Wilkinson, pues a partir de los rayos ultravioletas y de los datos del cráneo y de los huesos, llegara a determinar la edad y el físico que podía tener San Nicolás. Y a lo mejor a alguno le sorprende, pero estos son datos antropométricos. Bueno, pues el resultado fue que el rostro, porque hay un rostro, ¿no?, del supuesto San Nicolás, correspondía a un hombre de unos 60-65 años, que fue cuando murió, encaja, de 1,52, que estaba bastante mayor para la época, de 1,52 de altura, 1,5 metros, ahí tranquilamente. Bueno, un taponcito, una mandíbula pronunciada, unos ojos marrones, no sé de dónde sacarlo de marrón, me imagino que es por la zona, por lo de Anatolia, una tez morena, ligeramente calvo y con una nariz chata. O sea, que San Nicolás era chato. ¿Qué te parece? Pues mira, como era yo de pequeño, ¿no?, que me llamaban así chato, con la nariz ahí un poco aplastadita. Bueno, pero más o menos encaja, ¿no?, con la idea que tenemos. Encajaría, exactamente. Si el cráneo que está en San Nicolás de Bari es el cráneo de San Nicolás, evidentemente. Claro, que eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, insisto, la figura de San Nicolás es quizás uno de esos referentes culturales más importantes en estas fechas, en Navidad, y queríamos abordarlo en el Cronovisor, ¿no?, para ver, seguramente muchos de nuestros oyentes habrán identificado elementos culturales de su propio país, porque nos escuchan desde lugares increíbles de todo el mundo, o incluso anécdotas vividas a lo largo de su infancia. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y que San Nicolás o Papá Noel o el que tú quieras te traiga buenos regalos, que te los mereces. Claro que sí, igualmente, gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.